credo de los apóstoles. Como ustedes saben, hemos estado pues ya estudiando durante algunas semanas. Vamos a continuar el día de hoy. Y el día de hoy corresponde a esta fórmula, a esta frase: nació de la Virgen María. Todo esto a partir de lo que nos dice Isaías capítulo 7, donde dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. El día de hoy vamos realmente a considerar un tema que es delicado para la cristiandad, un tema que puede ser bastante complicado, un tema que no está exento de algunas situaciones difíciles, es un tema sensible para algunas personas, algunos así llamados creyentes. Creyentes, por ejemplo, que están especialmente vinculados a algunos dogmas de ciertos grupos cristianos, incluso mayoritarios, en los cuales pues podemos encontrar una serie de enseñanzas heréticas, aberrantes acerca de la naturaleza, de la calidad de virgen de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Una de las preguntas típicas que nos hacen a los creyentes protestantes es si nosotros creemos en la Virgen María. Evidentemente esto lleva una fuerte carga en el sentido teológico, mis amados, porque ciertamente cuando nosotros hablamos de creer en la Virgen María como cristianos protestantes, ciertamente tenemos que ser muy precavidos a la hora de plantear este tipo de preguntas. La verdad es que si nos dicen que creemos en la Virgen María, tenemos que responder que no creemos en la Virgen María en el sentido salvífico. Creemos en la Virgen María como un personaje histórico que forma parte de la narrativa, los registros, los datos contenidos en la Santa Palabra de Dios, que es infalible, que es inerrante, y en ese sentido nosotros creemos en la existencia en el siglo segundo de María y creemos que ella, siendo una mujer, un ser humano, después de haber muerto, ¿verdad? Por ser una persona nacida de nuevo, una mujer de la fe, se encuentra ya en el espíritu, en su alma, en la presencia misma de Dios. Pero no creemos de ninguna manera que la Virgen María sea un objeto de culto, sea un objeto de devoción, sea un objeto de adoración, sea un objeto de fe en el sentido salvífico o incluso de corredención. Ahí tenemos que ser nosotros muy precisos. Entonces, de esa manera nosotros podemos ir respondiendo de una manera cordial, de una manera decente a las personas que nos piden razón de la esperanza que hay en nosotros. Y esto porque evidentemente quienes frecuentemente nos hacen este tipo de preguntas son personas que tienen una mariología en su teología que les ha llevado, les ha guiado a tener ciertas concepciones acerca de María, la que fue virgen en el momento de la concepción y parto de nuestro Señor Jesucristo, que incluso le llegan a dar algún tipo de calidad superior. Debemos recordar que la única fuente autoritativa para que nosotros podamos llegar a conclusiones correctas acerca de nuestra fe la encontramos en la palabra de Dios. Es la única fuente autoritativa, infalible, inerrante. Es ahí donde el Señor nos revela sus planes y propósitos divinos. Y en este sentido, el Señor por eso dice en Juan capítulo 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pensemos un poquito en esta expresión. Santifícalos en tu verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que nosotros hemos nacido de nuevo, que tenemos la capacidad de creer en el Evangelio, ese Evangelio, por las verdades que contiene, esa verdad evangélica nos santifica, nos aparta, nos hace parte de una iglesia, de una comunidad de fe, la cual tiene una serie de convicciones a partir de verdades reveladas que son las que nos imparten vida y nos dan el poder para continuar viviendo aquí en la tierra. Así es que es la palabra de Dios la que nos distingue del resto y es la palabra de Dios la suma total de la verdad de Dios. Así que todo aquello que se oponga o que contradiga la santa palabra de Dios, por insignificante que nos pueda parecer, está atentando contra la verdad revelada. Y por eso tenemos que ser, número uno, precisos, tenemos que conocer la palabra de Dios para que entonces cuando nos hagan preguntas sepamos librar de la mejor manera nuestra fe. Tengo pues un par de escrituras, ¿verdad? Un par de versículos
que desmantelan este falso entramado dogmático que ha sido creado en el transcurso del tiempo, que le han otorgado a María una condición casi divina, ¿verdad? Este dogma muy típico de la iglesia romanista, ¿verdad? No cuenta con el más mínimo sustento escritural. De hecho, contradice clara y llanamente a lo que la palabra de Dios enseña. Quienes guían a los fieles romanistas pasan por alto de una manera voluntaria o no, no lo sabemos, no me atrevo a decirlo, pero de una manera quizá voluntaria o involuntaria, pasan por alto que la palabra de Dios nos manda a ser celosos acerca de la información y datos de nuestra fe. Judas, el libro de Judas, que tiene un solo capítulo, Judas capítulo 3, versículo 3, dice lo siguiente, es el libro que está exactamente antes del libro de Apocalipsis, como ustedes ya lo deben saber. Judas, tomando palabras también de nuestro querido hermano Pedro, dice lo siguiente: amados, por la gran solicitud, dice, que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, aquí se refiere a la fe, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Todas estas ideas que se fueron desarrollando después de lo que fue el cierre del canon son adiciones a nuestra teología cristiana que no tiene sustento bíblico, y de hecho encontramos aquí a nuestro querido hermano Judas exhortándonos a contender ardientemente por una fe que ha sido una vez dada a los santos. Cerrado el canon, no estamos autorizados para agregar, para sustraer o para modificar absolutamente ninguna parte de las escrituras. Pablo nos exhorta, este es el segundo argumento escritural que tengo para echar por tierra esta dogmática acerca de la mariología romanista. Colosenses capítulo 2, versículo 8, por favor acompáñenme ahí. Colosenses 2:8, dice así la palabra de Dios: mirad, observen la exhortación, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Así es que aquí tenemos una enseñanza que es según Cristo. Esta expresión según tiene que ver con estar conformada a esta verdad. Todo aquello que atente contra este conjunto de verdades debemos considerarlas como filosofías y huecas sutilezas. Hecha esta aclaración, a partir de estos dos textos, abordemos el texto que estaremos estudiando el día de hoy. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, según nos lo dice Isaías en el capítulo número 7, y luego lo encontramos en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo se nos hace referencia a esta escritura, como lo vimos la semana pasada. Recordemos que Mateo era un judío y es evidente que conocía los escritos sagrados en su idioma original. ¿Cuáles serían para ese momento los escritos sagrados? Pues todo lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. ¿En qué estaba escrito el Antiguo Testamento? En hebreo y algunas porciones en arameo. Así es que deducimos que la intención de Mateo al retrotraer esta expresión de Isaías, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, tiene como intención, ¿verdad?, al citar esta expresión en el griego, ir más allá de señalar la importancia del estado virginal de María. Enfatiza el momento en que sería cumplida la promesa respecto del nacimiento del Mesías. Es decir, no solamente era virgen en un momento concreto de su vida. ¿Ya? Cuando analizamos este pasaje de Isaías, vamos por favor a Isaías 14, como lo dijo en el idioma original, aunque nosotros tenemos ya traducido esto, Isaías capítulo 7, encontramos estas palabras. Isaías 7:14 dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. Miren cómo lo dice: el Señor mismo os dará señal. Es decir, es una señal que solo Dios puede producir. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre
Emanuel. Muy bien. Pensemos, ya toqué un poquito este tema la semana pasada, en la expresión donde dice la Virgen. En el original griego, recordemos que, perdón, en el original hebreo, la palabra que se traduce como virgen es una palabra hebrea, ¿verdad? Que es la palabra alma, que significa doncella, que puede ser una joven casadera. Dice que una joven casadera diría así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la joven casadera concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Ahora, el profeta, como vemos en el original hebreo, dijo doncella, no virgen. ¿Hay alguna contradicción con Mateo? De ninguna importancia. ¿Por qué? Porque en la época de Isaías, la palabra alma, que se traduce como doncella también, se usaba comúnmente también para referirse a una señorita virgen. Si es una doncella casadera, hay una cierta implicación de su virginidad, porque recordemos que en una sociedad tan cerrada, tan férrea en sus convicciones en estos aspectos como la hebrea, evidentemente una chica que estuviera en disposición de casarse no tendría que haber tenido relaciones íntimas con un varón. Ahora, recordemos que en el año 250, un grupo de sabios, un grupo de personas prominentes viajaron a Alejandría para llevar a cabo la traducción de la Biblia del Antiguo Testamento del hebreo al griego como parte de los esfuerzos de pues los reyes Ptolomeos, descendientes o herederos de los territorios en la parte de Egipto de Alejandro Magno, que eran helenistas. Ellos se dieron a la tarea de convocar a estos sabios hebreos para que tradujeran del hebreo al griego. Ahora, la Septuaginta traduce del hebreo al griego esta palabra doncella, alma, esta joven casadera, con la palabra griega parthenos, que significa virgen. Virgen en el sentido muy similar al que tiene en mente un hebreo y que se refiere a una persona que no había sostenido relaciones íntimas con un hombre, porque si era casadera implicaría que no había tenido relaciones sexuales previamente. Así es que este tipo de sustituciones eran una costumbre. Y ustedes saben que la costumbre con el tiempo llega a tomar tal fuerza que empieza a convertirse en una traducción literal. Así es que ubiquémonos en los tiempos de Isaías y comprobaremos que esos estudiosos bíblicos de la época, ¿verdad?, veían imposible que una doncella, una joven casadera, una alma, una partenos o una virgen pudiera dar a luz sin la intervención masculina. Entonces, para Mateo, la profecía de Isaías 7 toma todo el sentido y la realización a través de lo que el Señor le revela cuando le dice que María fue visitada por un ángel que le anunció que ella, como dice en Lucas, ¿verdad?, recibiría el poder, sería cubierta por el poder del Espíritu Santo y que en ella sería gestado un ser santo. Hasta aquí es donde nosotros podemos decir lo que es real y que queda confirmado por las Escrituras, que María concibió siendo una joven casadera virgen, ¿verdad? Para el verdadero creyente, el que ha nacido de nuevo, incluso algunos nominales, esta declaración es una verdad absoluta e indiscutible. La semana pasada dijimos que era necesario el nacimiento virginal de nuestro Señor para que Él no tuviera la imputación del pecado de Adán, o lo que conocemos como el pecado original. Así es que esto es importantísimo que nosotros lo abracemos como sustancia de nuestra fe, amados hermanos. Ahora, a partir de este momento, todas las enseñanzas en relación con María y su desempeño en el plan de Dios es incompatible con lo que se llama la dogmática mariana en la iglesia romanista. Esta idea de que María cumple propósitos de Dios es incompatible con la llamada Inmaculada Concepción, con la idea de la perpetua virginidad de María, con la supuesta asunción a los cielos, con la designación de madre de todos los creyentes y como mediadora y reina del cielo. Esta es una invención de hombres que invariablemente conduce a la idolatría. Cuando nosotros
adicionamos a la palabra inspirada de Dios, necesariamente, hermanos, vamos a caer en idolatría si tenemos que ser cuidadosos. No podemos ir más allá de lo que la divina revelación nos permite concluir o conocer por ella. Eso es un pecado gravísimo. Eso lleva un anatema en el libro de Deuteronomio, lleva un anatema en el libro de Apocalipsis. Así es que voy a presentar, a final de cuentas, un argumento irrefutable para corroborar bíblicamente que cualquier hecho como verdadero debía tener cuando menos 2 o 3 testigos. El primer testigo que tenemos es Mateo, que habla del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Pero no nada más es Mateo, tenemos un segundo testigo que es Lucas. En Deuteronomio 19:15 encontramos, Deuteronomio 19:15, encontramos esta instrucción precisa acerca de cómo se convalida un testimonio. No es el testimonio de uno solo, sino que tiene que ser el testimonio de 2 o 3 personas. Deuteronomio 19:15 dice así: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Pues yo aquí tengo 2 testigos que acusan que esta dogmática mariana no tiene ningún sustento escritural. En 2 de Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 13, hace referencia a esta idea de que hayan testigos. O sea, la noción de que sigan habiendo más de 2 testigos o cuando menos 2 testigos sigue vigente para el Nuevo Testamento, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 13, encontramos esta frase, perdón, Segunda de Corintios, capítulo 13, Segunda Corintios, capítulo 13, versículo 1, dice así: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Y yo tengo 2 testigos que dicen que Jesús es nacido de una virgen, pero que además derriba lo que vamos a ver que es una enseñanza incorrecta. Mateo, como nuestro primer testigo, es corroborado por Lucas como el otro testigo que mediante su evangelio nos ratifica. Lucas 1:1, miren cómo dice, Lucas 1:1 nos dice acerca de los reportes. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Lo que estamos viendo es una perfecta armonía entre Lucas y Mateo, ¿verdad? Encontramos que Mateo y Lucas presentan el nacimiento virginal, pero de ninguna manera soportan estas enseñanzas creadas con posterioridad al cierre del canon, que es la teología mariana o la dogmática mariana. Estas referencias descalifican completamente esta doctrina mariana de la Iglesia Católica Romana y robustecen, fortalecen esta fe que está fundada en el testimonio de los apóstoles. Ahí mismo en Lucas 1:28, por favor, dice: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Vamos a estudiar este versículo. Dice, la primera expresión, salve. Salve es un saludo, pero tiene una profunda connotación. Esta palabra en el griego original significa gozarse, deleitarse, ¿verdad? Es una forma imperativa de salutación, ¿verdad? Estoy tan gozoso que estoy obligado a saludarte, ¿verdad? Ahora, también es cierto que esta misma palabra en el griego fue la que utilizaron los romanos cuando se burlaron de nuestro Señor Jesucristo durante su martirio. Pero además, recordemos que el Señor ya resucitado les dice salve en la expresión plural a sus discípulos cuando se presenta delante de ellos luego de haber resucitado. Entonces, esta es una expresión muy interesante, ¿verdad? Es una expresión de una persona a la que se le tiene encomio, a la que se le está reconociendo,
¿verdad? Ciertamente aquí los ángeles, el ángel Gabriel está saludando con respeto a esta mujer que es una mujer nacida de nuevo, es una mujer regenerada. ¿Cómo sabemos que es regenerada? Porque Lucas y el propio Mateo, pero especialmente Lucas, nos dice que esta era una mujer con una fe inquebrantable, una mujer que no le puso excusas ni pretextos a nuestro Señor. La siguiente expresión que hay que referir es: bendita tú entre todas o entre las mujeres. Salve muy favorecida, dice. Salve muy favorecida, bendita tú entre las mujeres. La verdad es que María fue en efecto muy bendecida por el hecho de haber sido escogida por Dios para que el Espíritu Santo en un óvulo que ella había producido engendrase a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esta expresión muy favorecida ciertamente también se refiere a que el Señor Dios, el Padre, estaría con su presencia protegiéndola, guiándola, ayudándola, consolándola hasta el final del ministerio de nuestro Señor Jesús. Ciertamente esta mujer, ¿verdad?, recibe una gran noticia acerca de que concibe un ser santo en su ser, pero además, recordemos que cuando ella se encuentra con Simeón en la presentación que ambos llevaron a cabo en el templo, Simeón le da una profecía acerca de que ella se iba a doler tremendamente, que una espada iba a atravesar su corazón, refiriéndose muy probablemente, de hecho así fue, a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que ella vería morir a su hijo. Así es que ella requeriría de la protección, la guía, la ayuda y el consuelo, el fortalecimiento del Padre de nuestro Señor Jesucristo para poder llevar a cabo la labor de madre. Piénsenlo. Es muy favorecida. Hay una misericordia de Dios allí depositándose sobre su vida para que ella pueda llevar a cabo esta tremenda responsabilidad. Ok, entonces cuando nosotros vemos esta idea, vemos que ella es favorecida. Hay una acción realizada por Dios hacia ella, razón por la cual ella es bienaventurada. No es que ella cumpla requisitos como vimos en nuestro estudio de las bienaventuranzas, sino que Dios en su nuevo nacimiento, en cuando Dios le concede el nuevo nacimiento a esta mujer, ella en ese momento viene a ser equipada por el Espíritu Santo para hacer aquello que tiene que realizar. Así es que no debemos nosotros tomar esto como un mandamiento de venerarla, reverenciarla, adorarla. ¿Por qué? Por dos razones muy sencillas. Primero, porque Dios dice: yo Jehová, en Isaías 42:8, anótenlo, en Isaías 42:8 el Señor dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza. Así es que cuando recordemos, se dan algunos elogios en las Escrituras. Esto no significa que la persona per se, en sus capacidades, sea digna de elogio. Usualmente estas cualidades de carácter se le atribuyen al Espíritu Santo. Así es que no es meramente un mandamiento para que nosotros honremos a María, sino para que glorifiquemos a Dios. Regresando a la pregunta, ¿creen ustedes en María? Nosotros no creemos en María en sentido salvífico. Solo podemos creer en el Dios Trino. Creer en una persona diferente de las personas de la Trinidad, en la unidad de la Trinidad, es idolatría. Me estoy explicando. Por eso no podemos decir que creemos en María, porque el Señor, Jehová, que es su nombre, a otro no dará su gloria ni su alabanza. En segundo lugar, lo que nosotros vemos es que el Señor Jesucristo en la tentación va a decir estas palabras: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Estas ideas que hay en el catolicismo romano de que a ella se le puede dar devoción o que se le puede dar hiperdulia en diferencia de lo que es la trella, son cosas, perdóneme que lo diga, es gimnasia mental. Solo se le debe dar adoración a Dios y a nadie más. Solo se debe uno rendir, postrar ante Dios y ante nadie más. El Señor Jesucristo mismo va a evadir estas alabanzas a su madre en Lucas capítulo 11, versículo 27 y 28, unos capítulos más adelante. Lucas capítulo 11, 27 y 28. Aquí vamos a ver cómo el Señor
no permite que se le dé una alabanza indebida a su madre. No estoy diciendo que el Señor sea irrespetuoso, tampoco estoy dando licencia para que seamos irrespetuosos con la madre de nuestro Señor Jesucristo, una hermana en la fe de ejemplo para nosotros, pero solo en términos de la fe depositada en la persona y obra de su Hijo, no en su dignidad o en sus méritos, o de ninguna manera. Pero observemos, por favor, con cuidado. Lucas 11, versículos 27 y 28. Versículo 27 dice, mientras él decía estas cosas, él está predicando el Sermón del Monte, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Versículo 28. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Se dan cuenta? Entonces, él no está desechando, ¿verdad? El respeto y la honra que le debe a su madre, pero ciertamente preserva la honra y la gloria que solo se le debe rendir al Dios que hace bienaventurados a los que por la bienaventuranza oyen la palabra de Dios y por la bienaventuranza guardan la palabra de Dios. Así es que este dogmatismo católico romano que ciertamente influye en cualquier individuo de esa religión, este pierde el objetivo claro del mensaje del Evangelio. No se le debe dar la gloria a María en los mismos niveles, ni siquiera cercanamente, del Dios de las Escrituras. Debemos rendir gloria solo a Dios y evitar vehementemente alabar a María, ¿verdad? Como el vientre que trajo y los senos que le dieron de mamar a nuestro Señor Jesucristo, como si ella hubiera sido una persona especial. El especial es el que nació por medio de María, y María fue hecha especial a causa de la bienaventuranza y por esta elección soberana de Dios para que fuera la madre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así es que el siguiente ejemplo que vemos, regresemos al capítulo 1. Miren cómo dice en Lucas, capítulo 1, versículo 30. Dice, entonces el ángel le dijo a María, bueno, perdón, lo vuelvo a leer. Dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Vemos que María es beneficiada por la gracia soberana de Dios. La palabra gracia en las Escrituras está directamente vinculada con la salvación. Está directamente vinculada con la necesidad de salvación. La gracia es un Dios que Dios concede de manera especial conforme a su voluntad salvífica a quien Él quiere. Es un don que es soberano. Miren cómo dice en Romanos 9:16, por favor. Romanos capítulo 9, versículo 16. Hablando de esta misericordia que salva, de esta gracia de Dios para elegir y salvar a quien Él quiere, dice en el versículo número 16. Dice, versículo 15, dice, pues a Moisés dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Unos versículos antes, el versículo 11, hablando acerca de la elección soberana de Dios de Jacob por encima de Esaú. Dice así, versículo número 9, desde el 9 dice, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Aquí hablamos de Isaac en relación con su hermano Ismael. Y no solo esto, siguiente, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, hablando de Jacob y Esaú, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Así es que vemos nosotros que así como en el caso de estos electos, el Señor operó bajo el principio de gracia y misericordia, es precisamente bajo ese principio que Él opera en María, la madre del Señor. Con gracia salvífica, el Señor la elige soberanamente para la salvación y para que ella
sea la madre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que claramente estos versículos, esto que hemos leído, nos hablan de la doctrina de la libre gracia soberana, que es la única forma de entender los propósitos de Dios según las Escrituras. Así es que este es un claro ejemplo de la doctrina de elección. Me refiero a María, me refiero a Jacob, me refiero a Isaac, me refiero a todos aquellos que son bienaventurados. Así es que es por la acción de la gracia soberana, por el Espíritu Santo, que se cumplen los designios de Dios. Y aquí Lucas nos relata que la Virgen María nos está enseñando dos lecciones importantísimas. Al conocer cuál era la voluntad de Dios, ella se inclinó con humildad y con sumisión. Regresemos a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, por favor. Dice así. Dice, Lucas capítulo 1. Dice versículo 38, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de tu presencia. Ahora, fue tal su humildad, ¿verdad?, que fue llevada a declarar con gozo lo que el Señor había de ser. Posteriormente a ese versículo que leímos, vamos a ver que ella va a visitar a Elizabeth, su prima, madre del profeta Juan el Bautista. Y ahí, en el capítulo 1, versículo 46 y 47, encontramos estas palabras a respuesta de lo que dijo Elizabeth. Miren desde el versículo 43. Dice, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura, Juan el Bautista, saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó. Está hablando de Elizabeth, de María. Y bienaventurada la que creyó. ¿Verdad? ¿Cómo podríamos decirlo? La que fue necesario que naciera de nuevo para que creyera. La muy feliz, la bendecida. Dice, y bienaventurada la que creyó porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces, versículo 46 y 47, atención. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. La idea es aquí el Salvador que salva de sus pecados a su pueblo. Versículo número 47. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Bien, lo primero que podemos ver aquí, en estos versículos 46 y 47 de Lucas 1, es que María misma necesitaba un Salvador como cualquier ser humano. Ella necesitaba un Salvador como cualquier ser humano pecador. No estoy diciendo que fuera la peor de las pecadores, ese soy yo, después de Pablo, ¿verdad? O más bien yo antes que Pablo. Ella necesitaba un Salvador como todo ser humano porque había nacido en pecado. Era irremediablemente perdida, irremisiblemente perdida si ella dependiera de sus esfuerzos. Necesita que alguien la auxilie. Lo segundo que vemos, además de que ella necesitaba un Salvador, es que María inmediatamente comprendió su pobre condición espiritual. Ella necesitaba ser justificada. Si era bienaventurada, era una bienaventurada porque tenía hambre y sed de justicia. Era bienaventurada porque lloraba. Era bienaventurada porque su pobreza espiritual le daba acceso al reino de los cielos. Lucas 1:48 dice, miren lo que dice el 48, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Es como dice en Salmo 14:3. Miren lo que dice en Salmos, capítulo 14, versículo 3. No tienen que ir allá, yo puedo ir. Salmo, capítulo 14, versículo 3 habla acerca de esta terrible condición que tenemos los seres humanos. Dice el necio en su corazón, verso número 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios.
Todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Así es que esta mujer tiene claro que ella es una pecadora. Esto no significa una pecadora ¿cómo decirlo? De mala fama, aunque ciertamente había una mala fama que no era su culpa por estar embarazada de el Señor Mesías por el Espíritu Santo, cuando habiendo estado desposada, aún no se unía a su esposo. Romanos 3:24 hace otra vez referencia a esto. Romanos 3, por favor, acompáñenme ahí. Romanos 3 otra vez hace referencia a la tremenda necesidad que tenemos los seres humanos de ser justificados por medio de la fe y no por medio de nuestras buenas obras, porque nunca alcanzamos la perfección en nuestra obediencia. Romanos capítulo 3 dice lo siguiente. Dice, versículo 21, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así es que tenemos aquí una redención provista por Cristo, tenemos una promesa de Dios de salvación a todos aquellos que creen y tenemos el elemento de la fe, la cual es el acceso para la justicia que nuestra imperfección para cumplir la ley hizo necesaria por medio de la justicia que se obtiene por medio de la fe en la redención que realizó Cristo Jesús. La actitud de María evidencia que era un ser humano como cualquier otro. La condición de los seres humanos, sin excepción, es una condición de completa perdición si Dios no envía a su Hijo y Dios da el nuevo nacimiento y la fe para creer en Él. María nos muestra esta actitud que debe adoptar todo pecador cuando ha recibido la gracia inmerecida de Dios. La misma gracia que recibieron hombres como Noé, Abraham, Lot, Jacob, José, Moisés, David, todo el pueblo de Israel, Josué, Gedeón. Lo que nosotros vemos es que era gente imperfecta que por la fe fueron declarados justos. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos somos pecadores caídos en nuestro estado natural y de esa manera el Señor, por su gracia, nos salva por medio de la obra de Cristo Jesús en quien debemos creer. Por eso dice en Efesios 2:8, no vamos a ir ahí porque seguramente se lo sabe de memoria, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así es que cuando nosotros encontramos que el Señor dice que antes son bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, ciertamente nos está diciendo es que una obra de la gracia es la que realiza la acción, la obra de la gracia es la que nos hace bienaventurados para que podamos oír y creer y guardar la palabra de Dios, que fue el caso de María. María era una mujer que reconocía su bajeza en términos de ser una pecadora cuyo pecado, ¿verdad?, de Adán estaba imputado sobre su vida. Así es que esto que leímos, esta porción de Lucas 1 del 46 en adelante hasta que termina el capítulo, derriba categóricamente este dogma que se elaboró alrededor de la persona de María, conocida como la Inmaculada Concepción, en donde ella fue concebida sin pecado. Pero eso significaría que su papá y su mamá no tendrían pecado. Pero para que no tuvieran pecado, los papás de cada uno de los contrayentes en su momento, padres de María, tendrían que ser sin pecado. ¿Se dan cuenta? Hay aquí un argumento que no se ajusta a la lógica y, por supuesto, a la palabra de Dios. Así es que esta famosa declaración dogmática de la Iglesia Romana, conocida como la Inmaculada Concepción, que fue por ahí de 1894, no tiene sentido desde el punto de vista bíblica. Es totalmente inadmisible, ¿verdad? Todos sin excepción, descendientes de Adán, hemos heredado el pecado que nos condena a la vida eterna, y eso incluía a esta maravillosa mujer llamada María, pero una mujer maravillosa por la acción de la gracia.
no en sí misma. Solo el Señor Jesucristo, el segundo Adán, el Adán que cumplió con todos los mandamientos de Dios, que cumple con la ley, que muriendo por nosotros, que no vio corrupción su sangre, es el único que no ha tenido pecado, amados hermanos. Es el único que nació, vivió y murió sin pecado, ¿verdad? Ahora, recordemos que Mateo se refiere a cuando nace nuestro Señor Jesucristo, a que el nacimiento sería de Dios con nosotros, que Emmanuel sería el nombre con el que se le designaría a nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Mateo dice que Dios con nosotros, Emmanuel, es traducido. Esa expresión es traducido, es muy importante porque tiene una significación especial para nosotros los gentiles. Si la salvación hubiera sido solamente para los judíos, pues se hubiera nada más referido a Emmanuel. Pero como la idea de este evangelio maravilloso de Mateo con un profundo sentido misionero se extiende a la salvación de los gentiles, él se da la tarea de traducir Emmanuel para decirnos que es Dios con nosotros, incluyendo a judíos e incluyendo a gentiles. El ofrecimiento de la salvación en Cristo es para judíos extendido al mundo. Dios está con nosotros. Dios salvará a su pueblo. Jesús, Jesús, este que salva a su pueblo, Jesús, salva a un pueblo compuesto de judíos y gentiles que ahora son una sola nación en Cristo. Muy bien, entonces, todo esto es muy importante. Hablemos ahora acerca de este mito llamado la perpetua virginidad de María. Quiero por favor que vayamos al Evangelio de Mateo. Mateo, capítulo 1. Mateo, capítulo 1. Dice así, en el versículo número 18, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Esta expresión recibió, recordemos, lo toqué la semana pasada, aborda el proceso de casamiento judío que era un periodo relativamente de un año dividido en 3 etapas. El compromiso entre familias, el periodo de oficialización del compromiso entre los contrayentes, lo que era el desposorio, y luego era la consumación del matrimonio. Esto es muy importante porque, como dije hace un momento, cuando el Señor está inspirando esta escritura, recordemos que dijimos que es muy importante no solamente pensar en María en términos de que era una doncella casadera, una virgen, sino que además se concebiría al Señor Jesucristo en su vientre en un momento específico de esa etapa casadera, porque ella estaba desposada, solamente había un compromiso legal, todavía no había la consumación matrimonial, y entonces se halló que ella había concebido del Espíritu Santo, de manera tal que esta expresión recibió es muy importante, porque quiere decir que ella, otra vez lo vuelvo a decir, concibió a nuestro Señor Jesucristo por la operación del Espíritu Santo antes de consumar su matrimonio, porque en el versículo 25 dice, hablando de José, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Recordemos que esta expresión conoció, hermanos amados, no se refiere a mucho gusto, se refiere a un intercambio ya de índole íntima, sexual.
Así es que cuando dice, pero no la conoció hasta, estamos obviamente diciendo que el Señor nos está revelando que ella era una mujer que obviamente se unió en el sagrado matrimonio consumado con su marido José. De ninguna manera es malo el sexo. El sexo es bueno, el sexo es un regalo de Dios y no podemos pensar en un matrimonio que no lleve a cabo lo que Pablo llama en 1 Corintios 7 como el deber conyugal. Si esta mujer era piadosa, esta mujer entendía que había ciertos aspectos de su vida piadosa que tenían que ver con la intimidad en su alcoba con su esposo. Así es que, amados hermanos, vemos aquí claramente que ella, en Lucas 1:34, dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Conocer es una expresión, reitero, que tiene que ver con una relación, una unión sexual entre un hombre y una mujer, a tal punto que esta aparición es esta apreciación, perdón, esta apreciación es una verdad explícita que el mismo Mateo hace cuando dice, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. De hecho, la implicación de hijo primogénito, ¿verdad? Puede ser que nada más sea un solo hijo, pero evidentemente se refiere la expresión hebrea, que fue traducida obviamente también al original, al griego de los evangelios, se refiere al primero de una sucesión de personas. Por ejemplo, el primer hijo de muchos en una familia. Reitero, primogénito puede ser el único nacido en un matrimonio o puede ser el primer nacido de una serie de hijos. Así es que hay una relación filial que nuestro Señor Jesucristo tiene respecto de María, que es distinta de la relación filial que tiene con el Padre, con Dios el Padre. En su condición de primogénito de María, el relato bíblico nos va a hacer clara distinción de que él era primogénito de María, queriendo decir que era el primero de una sucesión de hijos. Mateo 1:25 otra vez dice, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. En su condición de primogénito del Padre, la expresión primogénito se refiere a procedencia y supremacía, que está por encima de todo lo creado. La semana pasada lo leí, lo voy a volver a leer. Anótenla en la cita, Colosenses 1:15-17 dice, Él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en Él. Así es que, respecto de su condición de hijo, cuando hablamos de su relación de hijo con el Padre, con Dios el Padre, Él es el unigénito. En relación con la creación es primogénito, pero no porque sea creación, sino porque Él tiene supremacía. Y en su relación filial con María, Él es su primogénito. Con el Padre, Él tiene la misma naturaleza, por eso Él es el unigénito Hijo de Dios. Y en relación con María, en su naturaleza humana, Él es el primogénito de entre muchos hermanos que tuvo María con su padrastro José. Así es que claramente vemos acá esta relación filial de el Hijo, la persona del Hijo, la persona de Dios el Hijo, que tiene naturaleza humana por parte de María y naturaleza divina por parte de Dios el Padre y en la concepción que realiza el Espíritu Santo en el vientre de María. Así es que no estamos hablando de la mezcla de dos naturalezas, sino dos naturalezas distinguidas, unidas en una persona divina que es la persona del Hijo de Dios. Para nuestra mente humana esto es demasiado, es incomprensible, es imposible para nosotros explicarlo y por eso Pablo dice en 1 Timoteo 3:16 que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria.
Y vemos en la Biblia muchos pasajes a los que se hace referencia a nuestro Señor Jesucristo como el unigénito del Padre, ¿verdad? Por ejemplo, Primera de Juan 4:9. No tienen que ir ahí. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Así es que es muy importante que tomemos esta única verdad declarada por las Santas Escrituras y entonces estamos en condiciones de asegurar que María no concibió a Jesús como su único hijo, sino como primogénito entre varios hermanos. Volviendo a la cuestión que nos ocupa, la Biblia no solo asegura que Jesús tuvo hermanos, sino que también nombra algunos de ellos. Miren lo que dice en Mateo 12, vamos para allá rápidamente. Mateo capítulo 12, versículo 46. Ya casi terminamos, amados hermanos. Mateo capítulo 12, versículo 46. Dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Miren lo que dice el mismo Mateo en el capítulo 13, ¿eh? Capítulo 13, versículo 55 y 56. Dice, hablando acerca de la incredulidad de sus paisanos de Nazaret, dice: ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Así es que tenía hermanos y tenía hermanas. Bueno, los defensores de la doctrina mariana expresan algo que realmente es absurdo. Ellos sostienen que la Escritura no dice lo que dice, porque ellos dicen que la palabra hermanos está mal traducida porque debería decir primos o parientes, ¿ah? Porque esa era la costumbre de la época, que no había una palabra específica en el arameo. Pues sí, pero resulta que el Evangelio se escribió en griego, y en el griego sí hay una expresión concreta para referirse a los hermanos que son de los mismos padres o de la misma madre, en este caso. En el griego, la palabra hermanos de misma madre es la palabra adelphos. En cambio, la palabra primo, pariente, debería ser la palabra anepsios. La palabra anepsios no fue utilizada en estas porciones de la Escritura. Entonces, la escritura que fue traducida del griego para referirse a los hermanos del Señor es la palabra adelphos, que sin lugar a dudas se traduce de manera correcta como hermanos consanguíneos. Por supuesto que esto puede tener una aplicación más amplia cuando te refieres a tus hermanos de nación. Ellos también son adelphos, pero de una manera concreta, adelphos se refiere al hermano carnal. Así es que el verdadero mensaje bíblico nos dice que el Señor Jesucristo tuvo medios hermanos: Jacobo, José, Simón, Judas y todas sus hermanas. Eran hijos de la misma madre, pero obviamente el Señor Jesús era hijo de unigénito del Padre Dios, y los hermanos que tenía de María eran medios hermanos, resultado de su unión matrimonial normal, correcta, piadosa, justa, buena con José, ¿verdad? Sus medios hermanos eran por naturaleza hijos de José y de María. Cuando decimos nació de una virgen, estamos entonces haciendo una declaración categórica de las propias Escrituras, en donde Dios nos dice claramente cómo lo que Él está haciendo es presentar a su Hijo unigénito sin pecado, nacido de una mujer que no había conocido varón, y en eso nos regocijamos. No creer en este artículo de la fe, mi amado hermano, nos hace a nosotros estar errados, ser herejes, o aunque nominalmente nos llamemos cristianos, no ser o no ostentar legítimamente ese nombre. Bueno, mis amados hermanos, que Dios bendiga su palabra. Espero que hayamos aprendido algo más, que estas preciosas frases que estamos estudiando del credo de los apóstoles verdaderamente estén siendo de edificación para sus vidas. Por favor, si tienen dudas, vuelvan a ver este video en cuanto lo publiquemos en YouTube, para que se vayan haciendo cada vez más duchos, cada vez más más preparados para poder dar respuesta de la razón de nuestra esperanza. ¿Creemos nosotros en la Virgen? Sí y no.
Sí creemos que es un personaje bíblico, según lo narra la infalible e inerrable palabra de Dios, que fue una virgen, que concibió por el poder del Espíritu Santo, la portadora de nuestro Señor Jesucristo, la Madre de Dios en el sentido del Dios encarnado, no del Dios eterno, ¿verdad? Sino del cuerpo humano, de la persona del Hijo de Dios, y que esta mujer no tiene poder de salvar ni de ser corredentora en ese sentido. No creemos en María, pero creemos en la afirmación que nuestro Señor Jesucristo nació de la Virgen